Buenas noches a todas y a todos los que hoy nos hacen el favor de conectarse con nosotros. ¿Cómo podemos lograr el bienestar emocional, ese balance adecuado de nuestro cuerpo, mente, emociones y espíritu? ¿Cómo podemos adquirir la habilidad para poder disfrutar la vida y a la vez de afrontar los problemas diarios que nos van surgiendo, poder disfrutarlo plenamente? ¿Cómo podemos tomar decisiones lidiando y adaptándonos a las situaciones difíciles o dialogando acerca de nuestras necesidades y deseos? Hoy estamos aquí para hablar de salud mental, un tema que ha sido poco comentado en los años anteriores, pero que ha ido tomando cada vez más fuerza debido a la creciente necesidad de adentrarnos en esta ciencia y reconocer que la salud mental indudablemente es el pilar o uno de los pilares fundamentales para el funcionamiento del individuo. ¿Cómo anda tu salud mental? Quédate con nosotras y platiquemos del tema. Y para eso estamos hoy aquí con la licenciada Sandy Alcázar, que es un verdadero honor y un privilegio para mí poder presentarles. Buenas noches, Sandy, ¿cómo estás? Hola, Edna, buenas noches. Pues muy honrada de la invitación, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con todas ustedes y todos ustedes, todos los que nos escuchen, con un tema muy interesante. Pusiste una base importantísima, cómo la salud mental puede afectar absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Y es algo que sabemos poco, que hemos tomado a la ligera, que hemos metido en algunas áreas que no va, y no se puede hacer con remedios caseros, pero bueno, vamos a hablar mucho del tema. Gracias, Sandy, gracias por estar con nosotros. Sandy tiene una licenciatura en teología, además tiene una licenciatura en psicología clínica y pues obviamente ha hecho muchos diplomados en psicología conductual. ¿Estoy correcta? Cognitivo-conductual. Esto es cognitivo-conductual, y obviamente ha hecho un trabajo precioso en su comunidad, en su estado, y ha impactado la vida de muchas otras personas de mil maneras. Tiene un ancianato por ahí, así que también está muy conectada de todas las edades, desde los pequeños hasta los más ancianitos. Así es que bueno, Sandy y yo tenemos quizá más de 30 años de conocernos, por ahí andamos, ¿verdad, Sandy? Sí, Y por ha ahí. sido, sí, ya hace un rato que nos ha tocado trabajar en los temas de mujeres. Ella nos ha acompañado con el Ministerio de Mujer Verso a Verso desde que se llamaba Mujeres Virtuosas hace un buen rato. Y bueno, hoy seguimos aquí trabajando en pro de la salud mental, emocional y física de las mujeres, esperando que, ¿verdad?, poder dejar un granito para que todas podamos avanzar más. Así es que, Sandy, cuéntanos, ¿qué es la salud mental? Vamos a entrar al tema que ha causado mucha expectativa y que todos estamos inquietos por escucharte. Cuéntanos, ¿qué es la salud mental? Mira, definir la salud mental es un poco complicado porque pudiéramos decir que cada cultura pudiera definir qué es lo socialmente aceptable y qué no es lo socialmente aceptable. ¿Por qué me refiero a lo socialmente aceptable? Porque depende de cada cultura. Hay actividades o actitudes o conductas que están bien, pero otras sociedades las toman como incorrectas. Y la definición de la salud mental tiene mucho que ver con nuestra funcionabilidad con la sociedad. Pero mira, vamos como a irlo definiendo, como que ir poniendo un marco para que todas más o menos podamos entender qué es la salud mental y cuál no sería la salud mental. ¿Okay? Nosotros vemos a nuestro alrededor síntomas de muchas cosas que hablan de enfermedad mental.
Ujú. Yo, por ejemplo, hace unos días le hablaba a mi esposo y le decía, mira, esta persona, yo pienso que tiene un trastorno de personalidad así y no se está tratando. Esta persona así y así, ¿por qué? Por las actitudes sociales o familiares en su núcleo que manifiesta. Entonces, las conductas normales y anormales son las que a nosotros nos pueden decir si alguien está enfermo mental o no. Como por ejemplo, fui a una escuela y le disparé a todo mundo. Eso no es socialmente aceptable. O sea, sí decimos, pues sí está enfermo mentalmente. O sea, está loco. Generalmente decimos, está loco, ¿no? Pero ¿qué hay de la depresión, por ejemplo? La depresión es échale ganas, échale ganas. Y la depresión es una enfermedad mental. ¿Qué hay de la ansiedad? La ansiedad puede llegar a términos de enfermedad mental, aunque diga socialmente funciona, pero hay unas características dentro del marco de patología que tenemos que tomar en cuenta cuando ya raya en una enfermedad y cuando es una reacción normal a las cosas de la vida. Entonces, la Organización Mundial de la Salud define como el estado de bienestar de cada individuo que puede desarrollar su potencial y tiene lo suficiente para enfrentar las tensiones de la vida. Es una persona trabajadora, fructífera, productiva y que aporta algo a la sociedad. Esa es una persona que tiene salud mental. Sensacional. Sí, ya Sí, lo creo. Ya lo sí. creo. Ujú. Sí, Entonces, adelante. cuando Ujú. hablamos de patologías, ya definimos lo que está bien, pero dentro de lo que estuviera mal, que sería una patología mental, me gustó la definición que unos psicólogos hacen, que es Butcher, Mineka y Huckey. En 2007 ellos pusieron 6 parámetros para marcar un cuadro de decir, bueno, ¿cuándo es una enfermedad mental y cuándo no? ¿Cómo puedo saberlo? Porque hay gente que está enferma mentalmente. Ahorita los que yo te dije que yo digo así a ojo de buen cubero, que no está muy bien como un profesional, pero así de, yo noto esto y esto y esto y los paso por el DMS de psicología y digo, de los 10 síntomas tiene 7, o sea, sí, ¿no? Sí, Sí, claro. trastorno de personalidad. Pero bueno, poniendo un marco, pero te decía, estas personas que yo veo así, bueno, realmente son productivas, están dándole algo a la sociedad. Entonces, ¿por qué diría yo que tienen esta enfermedad? ¿Por qué los metería dentro de una patología? El número uno es el sufrimiento. O sea, el número uno que nos puede mostrar una patología es el sufrimiento. Hay algo que está mal, estoy sufriendo, es un sufrimiento psicológico, no físico. O sea, decir, me duele la pierna, bueno, es sufrimiento. No, es un sufrimiento psicológico. Hay un trastorno alimenticio, hay una depresión, hay ansiedad, hay adicciones. Las adicciones, muchas están fundamentadas en enfermedades mentales. Hay inadaptación. O sea, no me adapto y no disfruto ni la vida, ni las personas, ni lo que está pasando alrededor. O sea, eso lo está sufriendo la La persona. persona. Ah, La persona. Ahora fíjate este número 3, Edna, desviación. claro. ¿Cómo voy a definir la desviación? Este está súper difícil y ahorita estamos teniendo una Ahorita peor. social, Sí. no, está tremendo, pero fíjate lo que te voy a decir, la desviación requiere un juicio de valor. Si no hay un juicio de valor, no puedo decir que está desviado. Ahorita están moviendo todos los valores para quitar lo que está desviado y meterlo a que sea socialmente aceptable. Pero yo te quiero decir un juicio de valor. Un juicio de valor muy simple es el kilómetro. El kilómetro mide lo mismo aquí y en Rusia. Si los Exacto. rusos, lo mismo. Si los rusos deciden que el kilómetro ya mide 200 metros más, ya no puede ser kilómetro, tiene que ser otra cosa. Exacto. Ya es otra definición. Entonces, esto de desviación, ahora tenemos un pleito y una lucha de que quieren redefinir los juicios de valor y eso no se puede, porque entonces entramos, o sea, los que no están bien mentalmente nos quieren decir a los demás cómo vamos a hacer un juicio ¿Estamos de valor. bien o no estamos bien? Exacto. Sí, Sí, no, entonces, no, no. no, o sea, ¿cómo? Eso es importante. La violación de las normas sociales también entran dentro de la patología. Pero las violaciones de las normas sociales, claro, tienen que entrar dentro de algo que podamos entender. No entender, sino algo que podamos definir como si exagerado o no. Si yo me estaciono en un lugar incorrecto, no estoy enferma mentalmente, pero sí estoy violando las La normas. ley. Las Sí, la normas. ley, así estoy. Pero si yo mato a alguien, pues también estoy violando la ley, pero Por sí hay una diferencia. O sea, sí claro.
Entonces sí es importante de decir eso. Esta definición nos la va a dar qué tanto incomoda socialmente la violación a las leyes que yo estoy haciendo. Ese sería el número 5. Respecto a qué tanto incomoda a los que me rodean. La persona que está enferma mentalmente lo sufre ella, pero también su familia, pero también su sociedad. O sea, entonces, ¿qué tanto incomoda? Y el sexto sería lo irracional o lo explosivo, la explosión de las emociones, lo irracional de mis reacciones. Eso también tiene que ver con salud mental. Entonces, estas 6 nos dan un marco de decir, dentro de todas estas tiene que tener de 6 por lo menos 4 o 5, entonces sí ya estamos entrando dentro de algo que no está sano, sino que tiene una patología. Ahora, como bien dices, pues sí, creo que gracias por poner este parámetro para saber hacia dónde vamos y por lo menos para entender si estamos sanas mentalmente o si algo por ahí se nos está desconchinflando, ¿no? Porque mira, creo yo, amigas que nos escuchan, que algunas veces nos sentimos bien, tranquilas, con dominio sobre nuestras emociones, capaces de hacer frente a las presiones cotidianas, pero muchas otras veces no. Las circunstancias cambian continuamente, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos fluctúan y las emociones, pues efectivamente son una compleja combinación entre lo que percibimos, como bien lo decía Sandy, cómo reaccionamos o cómo reacciona nuestro cuerpo y lo que nos motiva a actuar, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿por qué me estaciono mal o en donde no debo? ¿O por qué tengo las ganas de golpear a alguien o lo golpeo o lo mato, como dijiste, ¿no? Hasta cierto punto creo yo que, como bien decías, tendríamos que reconocer las patologías, pero la gente que aparentemente somos normales y que no estamos tan enfermas, ¿verdad? Creo que es hasta cierto punto natural que nos sintamos tristes, preocupadas, ansiosas de pronto y tomar nuestros 5 minutos para llorar por aquello que nos dolió y luego volver a ponernos de pie y avanzar de nuevo. Pero, ¿qué pasa cuando no lo logramos? ¿Qué pasa cuando este estado depresivo o de ansiedad se prolonga? Por ahí leí que la Organización Mundial de la Salud que acabas de mencionar dice que 1 de cada 8 personas en el mundo sufren algún trastorno de salud mental y que tan solo personas con depresión se calcula que existen más de 300 millones diagnosticadas y que no sé si la depresión o este estado de salud mental está considerada como la primer causa de discapacidad a nivel mundial. Y eso me alarmó muchísimo porque dije, chispas, ahora, la peor discapacidad que podemos tener es la depresión, es esta falta de salud mental. Cuéntanos, Sandy, Esto es impresionante lo que estás diciendo, porque la Organización Mundial de la Salud pronosticó que después del 20, ese porcentaje que estás diciendo de enfermos mentales con depresión mayor, la enfermedad de depresión mayor, lo dijeron como desde el 2016. Y eso es impresionante que ellos lo vieran venir cuando no sabíamos que venía una pandemia de ese nivel. Porque, ¿qué pasó? La pandemia al que estaba en la orillita lo empujó. O sea, había muchos que estaban en el límite y ya no, o sea, vámonos, se fueron y ya se enfermaron. La depresión es real. Y la depresión se quiere tratar como un échale ganas, no estés triste, tómate tus vitaminas. Y no es cierto, es una enfermedad mental, es una enfermedad que genera una química en el cerebro y necesitamos un profesional. Y eso es lo que yo te comentaba, Edna. Se me hace asombroso que a veces gentes que no tienen que ver con el área quieran tratar un problema como esto. Exacto. Yo creo que aquí todos los que somos profesionales, en la ética profesional, ya hablemos psicólogos, psiquiatras, pastores, abogados, maestras, sociólogos, estoy pensando todos los que tienen que ver con humanidades.
Ajá. Sí, sí me toca o no me toca. O sea, no me toca. Tienes esto, no me toca. Es como si yo soy psicóloga y viene alguien con diarrea y me dice, recomiéndame un medicamento. No sé, come arroz, o sea, no lo sé. O sea, no es mi área, come guayabas. Le voy a decir, ve con el médico que te toca, que te diga cuál es la causa, un diagnóstico, y entonces tendremos un tratamiento. Es súper importante, Edna. Claro. El mal diagnóstico, porque no lo hace Exacto. profesional que le corresponde. Ahora, esto que decías, perdóname que te interrumpa, esto que decías que generalmente vemos a la gente que está deprimida o que está ansiosa o triste y no es la frase consabida que acabas de mencionar, échale ganas. No, es que estás bipolar, no, es que X, me explico, en vez de decir, oye, vamos a buscar cómo te apoyamos, quién te puede atender, qué podemos hacer para ayudarte a superar toda esta ansiedad, toda esta depresión, efectivamente que no es gratis, ¿no? Y que necesitamos auxiliar a las personas. Ahora, los dos programas anteriores, gracias a Dios, estuvo una neuróloga preciosa, Mayra Barrales, para ayudarnos a decir cuáles de los alimentos que estamos comiendo alteran nuestro cerebro o qué cosas podemos darle a nuestro cerebro para que sus funciones se normalicen y ayudarlas. Y creo que esta es una parte básica y fundamental, empezar por lo que nos estamos metiendo y cómo podemos ayudarla. Pero obviamente esto es desde el punto de vista pues biológico, fisiológico, desde el punto de vista de los pensamientos, Andy. ¿Qué podemos hacer? Fíjate, en esta era de la comunicación y del conocimiento, que estamos más comunicados, o sea, tenemos más información que nadie, pero estamos más ignorantes que antes, o sea, porque nos creemos cualquier Más información. solos que antes, sí. La guía de las personas ahora se ha vuelto el sentimiento. Yo le digo Sí. como lo orgánico, o sea, lo orgánico de tengo ganas o no tengo ganas. O sea, se ha vuelto la base de nuestras decisiones, las emociones. No, terrible. Y realmente estamos en un problema, porque mis emociones cambian. Y podemos hablar mucho cómo funcionan las emociones, cómo separar, esto es bien importante, cómo separar el pensamiento de las emociones. Y la gente no está acostumbrada a pensar o a no pensar lo que está pensando. Y ahí es donde podemos empezar a tener problemas. Buen punto. ¿Cómo no pensar lo que estás pensando? Exacto, Sí. no te das cuenta qué estás pensando. Y fíjate, Edna, tú le preguntas a alguien, ¿qué piensas de esto? Y te dice, yo siento qué. Sí. Le digo, no está pensando, está sintiendo. Necesitamos pensar, necesitamos darnos cuenta que estamos pensando. Estoy como muy emocionada de que nos escuchen muchas personas, porque les quiero decir que la salud mental tiene muchísimo que ver con lo que yo estoy pensando. Y muchas de las cosas se pueden arreglar si yo pongo atención en qué estoy pensando. Solo me voy a regresar un poquito con respecto al diagnóstico de la depresión. Es bien importante que un profesional lo haga porque la depresión puede tener un origen normal. O sea, si se murió alguien, Claro. es normal que esté deprimido, ¿ok? Entonces, es un duelo, es un proceso que podemos llevar con un psicólogo. Si no hay nada aparentemente alrededor de mí que genere esa depresión, necesito un psiquiatra para que me medique, porque puede ser algo químico de mi cerebro o un Sí, psicólogo. o sea, si no se te murió alguien, si no tembló y se te cayó la casa, si no se atropellaron al perro, si no te picó un alacrán, o sea, si no hay algo que en realidad esté detonando la depresión, entonces, ¿por qué estás deprimido? Exacto. Ok, Entonces gracias. necesitamos saber, siempre un buen diagnóstico nos da el tratamiento. Sin diagnóstico no puede haber tratamiento. Entonces el diagnóstico nos dice el origen de, y ese origen es el que me catapulta y me dice, ok, por ejemplo, ¿tienes diarrea? Es que anoche me cené 10 tacos al pastor con salsa muy picosa. Ah, bueno, ahí está. Claro, Necesitas dejar descansar tu estómago, estás recargado. No hiciste eso, no tengo nada, absolutamente nada. Ok, vamos a ver, a lo mejor
tienes parásitos, no sé, el gastroenterólogo irá descartando para llegar al diagnóstico y te lleva al tratamiento. Pasa lo mismo con las ciencias de la salud, súper importante el diagnóstico. Pero bueno, vamos a hablar acerca de salud mental con respecto a mis emociones, que tiene que ver muchísimo con la salud física también. Tengo que darme cuenta que estoy pensando. Separar estas dos áreas, pensamiento y emociones. El pensamiento tiene que ver con el conocimiento, con lo cognitivo, y las emociones con lo afectivo, aunque están totalmente relacionadas, pero sí son dos áreas diferentes. Yo puedo tener dominio propio sobre mis emociones, pero puedo no tener control sobre lo que pienso, porque no pienso lo que estoy pensando. Claro, es como si el zapato de la Cenicienta. Estás ahí queriendo meter el pie cuando no te queda. No te queda, exacto, sí, o sea, estoy tratando de estar alegre cuando estoy pensando que la vida es un asco, pues no voy a estar alegre nunca, hasta que me dé cuenta que estoy pensando que la vida es un asco, entonces no pienso eso, o sea, estoy poniendo un ejemplo exagerado, no, yo pienso que la vida es bella. Por supuesto. Sí. Basta ver tus ojos. Ok, entonces, estas dos, las emociones y los pensamientos, para hablar de una salud mental, tienen que estar impregnadas de valores, de espiritualidad, de historia y trascendencia. ¡Qué bonito! Sí, Sí, qué bonito. es que a veces lo queremos separar, Edna, pero nosotros somos seres trascendentes. O sea, no sé si eres una persona bueno, tú sí, pero de los que nos escuchan, personas de fe o no de fe, somos trascendentes, o sea, no queda todo aquí en mí. Por ejemplo, algo bien sencillo, las personas que tienen hijos ya trascendieron, o sea, ya más allá, ya hay una historia. Y eso tiene que estar impregnado. Exacto. En un tiempo yo ya no voy a estar en esta tierra, pero mis hijos van a dar testimonio de que yo estuve aquí si no hiciera nada más, si solo tuviera hijos. Entonces, si mis pensamientos y mis emociones están impregnadas de la conciencia, de la trascendencia, de los valores que yo quiero proyectar y tener en mi vida, de una historia, o sea, todo eso es salud mental. Wow. ¿Okay? Qué bonito, qué bonito. Las personas, Edna, con convicciones fuertes iluminan las sociedades. Ay, qué hermoso, sí, claro. O sea, cambia. Esas son personas con salud mental. Qué bonito. Porque eso es lo que quisiéramos ser todos. Realmente, imagínate qué bonito que todos realmente pudiéramos irradiar esa luz y tener ese ánimo positivo de hacer que los demás puedan sonreírse y sentirse más felices o más agradecidos con Dios o más amados, simple y sencillamente porque te escucharon, porque tuviste una actitud con ellos, porque les sonreíste. Pero generalmente estamos en una sociedad tan agresiva y tan disruptiva que pasa todo menos eso, ¿no? Ya nos hartó que nos abren para vendernos una tarjeta de American Express o HBC o para cambiar de plan de Telcel y dices, ya, y nomás oyes que suena y les cuelgas sin contestar, ¿no? Y ya lo mismo, entonces dices, nos volvemos como reactivos y dejamos de estar iluminando a aquellas personas que tenemos cerca, ¿no? Y eso sería trascender, Edna. Yo sé que puede ser difícil, pero, por ejemplo, nosotros pensamos con mi esposo ser totalmente intencionales con darle valor a las personas, por ejemplo. Y no solo las que me rodean, sino con las que tengo un trato rápido. Tengo la intención de darle valor a alguien más y le puedo iluminar la vida. Y es porque por mi convicción de mis valores, que yo puedo tal vez, ¿no? Mostrarle a alguien algo de luz en una vida tan difícil como todo lo que dices. Sí, sí, o supongo que en el ancianato de ustedes, ¿no? ¿Cómo es que puedes llevarles luz a estos viejitos que muchas veces no los visitan, que fueron los parientes y los abandonaron ahí, o que ya están en situaciones complejas? Efectivamente, ¿cómo les puedes dar un poco de luz? Ahora, ellos son personas que ya de alguna manera trascendieron,
¿verdad? Y ya tuvieron una vida. Pero estamos hablando de la inmensa mayoría de las personas hoy que todavía somos productivos, trabajamos, tenemos mucho que dar independientemente de la edad en la que estemos, y que no estamos haciendo la parte que nos toca porque nuestras emociones nos están jugando bien duro, ¿no? Y yo creo que efectivamente las emociones cumplen la función de adaptarnos a nuestro entorno. Tal vez ni son buenas ni son malas, sino son las señales de la información de lo que nos rodea y cómo es que nosotros lo estamos asimilando o no lo estamos asimilando, pero que, como bien dices, están muy basadas a veces en nuestras metas, en los valores que tenemos, y nos impulsan a actuar bien o mal o X, ¿no? Peor. Mira, fíjate, Edna, bien dices algo, las emociones son la forma en que nosotros interpretamos el mundo. O sea, la emoción es lo que me afecta, no sentido malo, sino de lo siento. La Claro. emoción es mi respuesta natural a lo que está pasando. O sea, suena un ruido muy fuerte, me espanto, me da miedo. Esa es mi emoción, o sea, eso va a ser. Pero el sentimiento es cómo yo lo proceso, es el valor de pensamiento que yo le doy a lo que recibí. Ok. ¿Ok? O sea, Ese es hay bien que hacer la importante. diferencia, es muy importante entenderlo. Sí, la emoción, todos tenemos emociones, enojo, alegría, asco, las emociones básicas. Pero Claro. los sentimientos es el valor que yo le doy a eso. Y el Ok. valor que yo le doy a eso genera un pensamiento. Okay, entonces ya estamos viendo cómo están. Ok, entonces ahí se conecta emociones, o sea, cuando hablamos del alma, estamos hablando de los sentimientos, emociones, pensamientos y voluntad, pero no quiere decir que todos son un paquete, están separados. Y de alguna manera, como nos explicas, entonces la emoción produce un sentimiento y el sentimiento produce un pensamiento, ¿es así? Así es. Ok. Ahora, yo te mandé algo que decía modo predeterminado de pensar. Ujú. Okay. Todos interpretamos los sucesos de la vida de alguna forma. ¿Ok? Una emoción muy fuerte. Vamos a hablar de una emoción fuerte. Alguien murió en la familia, mi papá, mi mamá. Esa es una emoción de tristeza que yo sentí, que me puede dejar un sentimiento y me da un pensamiento en cómo yo interpreto. Si soy un niño, por ejemplo, y murió mi papá o mi mamá, el pensamiento que yo puedo tener, aunque no sea verdad, es me abandonan. Claro. Un pensamiento ahí fijo por un suceso de vida. Entonces queda ese pensamiento y yo ya no lo reviso. Esto es bien importante. Cada vez que mi cerebro acepta algo como una verdad, no lo vuelve a analizar. Ya es una verdad. Ya es un modo predeterminado de pensar. Vamos a hablar de cosas simples. ¿Cómo aprendimos a manejar? Cuando tú te subes a manejar un coche estándar, mete el clutch, acelera, le ves sacando el clutch, frena, metes la velocidad. O sea, es algo automático que ya haces, que mientras lo No lo aprendiste, vuelves a pensar. no lo vuelves a pensar. Pero Es- mientras lo no aprendiste, lo lo vuelves a estuviste pensar. repitiendo. Y ya una vez que te soltaste, tú puedes venir hablando por teléfono, que no deberías. Puedes venirte maquillando, tampoco. Puedes venir platicando con alguien, no vienes pensando lo que estás haciendo, lo estás haciendo. Es un modo predeterminado de pensar. Eso nos pasa absolutamente con todas las vivencias en la vida, con todas las cosas que aprendemos. Y aprendizaje se define como aquello que cambia tu modo de vivir. Solamente aprendiste si hubo un cambio. Si no hubo un cambio, no aprendiste nada, solo es información que puedes aprender de memoria, que puedes retener en tu cerebro, pero no. Entonces, un modo predeterminado de pensar, Edna, con respecto a una situación, a una persona, a cómo enfrentar la vida, va a determinar mi salud emocional y mental. Y me tengo Chispas, que dar cuenta. Está chispas. tremendo. Sí, porque entonces hay que hacer un alto y darnos cuenta, a ver, ¿esto que estoy pensando es real? ¿O realmente funciona de esa manera? Ahora entiendo por qué Jesús empieza predicando y sigue predicando todo el tiempo
cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y entonces puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Entonces, ¿por qué no comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios? Pues porque no cambiamos nuestra forma de pensar y decidimos que me habían abandonado cuando el pobre papá se murió o la mamá o X, ¿no? O decidimos que eso es todos los verdad, que lo maestros que eran estoy malos. diciendo es ¿No me verdad. explico? Exacto, que es verdad. Si yo lo veo como una verdad, mi cerebro ya no lo va a analizar. Mi cerebro lo va a tomar como una verdad. Y fíjate, eso es muy fuerte y es muy importante que podamos darnos cuenta que estamos pensando. En Canadá, te quiero poner como otro ejemplo. En Canadá, no es en Canadá, bueno, en Canadá y en Alaska, que nieva mucho, cuando el hielo se deshace, queda muchísimo lodo en el piso, en la tierra, en los campos. Ajá. Cuando un coche va hacia un lado, agarra ese lugar y marca un camino que te lleva a cierto lado. Y llega esa persona en su coche. Si tú no querías ir a ese lado, pero agarras ese camino, ya no te puedes salir, tiene que venir una grúa a sacarte, porque ya es un camino predeterminado que te lleva a cierto lado. Cierto. En nuestro cerebro eso pasa. Son conexiones de neuronas por medio de químicos que cuando tú piensas algo, ¡pum!, se suelta en tu cerebro una reacción química que genera neuronas, conexiones de neuronas, que genera caminos que son modos predeterminados de pensar, que yo necesito deshacer. Necesitamos 10 grúas para sacarnos de ahí, porque sí, a veces estamos tan por el caminito que ya no hay forma de, dices, pero por favor, abre tu mente, expándela, ya no pienses así, no es que tengas este trabajo y no puedas cambiar a otro, no es que no puedas tener una relación diferente o puedas vivir en forma distinta, porque ya nos la creímos, ¿no? Esto de toda la vida, yo ¿por qué estoy haciendo esto otra vez si no quiero hacerlo? ¿Por qué estoy otra vez? O sea, ¿cómo? Y aquí estoy otra vez, es por el modo en el que estoy pensando. Entonces, sí es, o sea, nos vamos dando cuenta cómo se relacionan las emociones con los pensamientos, cómo mi cerebro va formando pensamientos. Ahora, cerebro y mente son dos cosas diferentes. Cerebro es el órgano, la mente es lo que pensamos, pero lo que pensamos moldea el órgano. Ok. No al revés. Qué interesante. Qué interesante. O sea, que nosotros tenemos control sobre nuestro organismo. Así es. O sea que nosotros tenemos la capacidad de modificar esas rutas o esos canales o esos caminos que nuestras neuronas hicieron ahí. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tenemos total capacidad. Y, ok, quisiera como brincándome a esta otra parte sobre espiritualidad y emociones, porque se puso sobre la mesa. Perfecto. Quiero citar a Robert Wastrow. Es un científico que ya falleció en el 2008. Él fue el director del Instituto de Estudios Espaciales de la NASA. Pero él decía lo siguiente: la ciencia vive del poder de la razón, y esto es una pesadilla. Dice, es como escalar una montaña de ignorancia y cuando alcanzas la cima, te dan la bienvenida un montón de teólogos que estaban ahí sentados desde hace siglos. Ay, no. O sea, yo te he dado ahorita muchísima información científica. Bueno, algo de información científica. Padrísimo lo que dijiste, sí. O sea, los científicos estamos buscando cómo entender la mente, cómo entender el mundo, cómo entender, y la ciencia ciertamente sí explica cómo funciona todo, menos el origen de todo, pero ese es otro tema, ese nos lo tomamos después. Pero hablando de esto, un poco de teología, cuando yo quiero hablar de espiritualidad y pensamiento, espiritualidad y emociones, me quiero ir a la fuente. Claro. Que para mí es la palabra de Dios, es la Biblia, que es la fuente en donde yo encuentro todas las bases para la salud mental. Por supuesto. Y hay tantos textos y tantas cosas que podríamos citar ahí para poder
avalar lo que estás diciendo, ¿no? Se me ocurre la cita esta de Proverbios 4:23 que dice, ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida, ¿no? O sea, si nosotros pudiéramos, como dices, ir a la fuente antes de estar lucubrando cómo la ciencia lo explica. Acabamos de ver una serie que se llama El Universo ahí en Netflix, Nuestro Universo, y están de verdad preciosísima, y están explicando cómo, por qué los animales siguen ciertas rutinas o ciertos caminos, etcétera, pero lo explican desde que hubo una explosión en el universo y entonces cómo los metales formaron los planetas y cómo estas estrellas, bueno, finalmente vienen a haber contribuido con el agua que hay en la Tierra y por qué los elefantes caminan, etcétera. Entonces, hacen toda una explicación larguísima y preciosa para decir, y Dios creó los cielos y la tierra. Y no lo dicen, pero dices, ahí estaba en la Biblia, o sea, ya estaba que Dios lo hizo y que en el primer día hizo tal cosa y en el segundo y en el tercero, y por eso los animales pueden reconocer dónde está el agua o pueden reconocer cuáles son sus rutas, porque ya estaba escrito, ¿no? Y pues más en esto de los pensamientos, qué hermosura. Dios ya lo había dicho, Dios ya lo había dicho. Mira, en 2 Corintios nos dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usemos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para que derribemos, dice, fortalezas de razonamiento humano, pensamientos. Eso. Y destruyamos argumentos falsos, pensamientos predeterminados basados en la mentira. ¡Wow! Espero que estén tomando notas, chicas, de ahí o chicos, de los versículos, para que puedan después ustedes mismos, pues, leerlas. Este que leí fue 2 Corintios 10:13. Ahora, fíjate, hablando de ciencia, la epigenética es la ciencia que estudia cómo cambia tu genética de acuerdo a los factores externos. Wow. O sea, la epigenética estudia las cosas que cambian tu genética, tu ADN. El ADN, esto es un poco complicado, espero poderles explicar. Creo que yo misma no lo entiendo del todo, pero quiero poderlo explicar porque me vuela la mente. Digo, Señor, ya lo sabías y lo estabas haciendo todo y ahora lo estamos descubriendo. Sí, o sea, está tremendo. Cuando tú piensas algo bueno o malo, empiezan a trabajar tus neuronas. Es una explosión química en tu cerebro. Al día hay tantos destellos de luz en nuestro cerebro como de energía hay tantos como ¿qué te diré? Como tal vez celulares en el estado de Morelos. O sea, es too much, todo el día, todo el tiempo, tu cerebro está funcionando. Cada vez que tú tienes un pensamiento positivo, hay una cadena de ADN que estaba como cerrada y esa cadena de ADN se abre para dar a tu genética y decirle a tu cuerpo hacia dónde tiene que ir por lo que tú estás pensando. Wow. O sea, así como que te lo resumí, pero o sea, es química y es que si la neurona, la dendrita, o sea, mucho tecnicismo que no nos hace falta entenderlo todo, pero la epigenética está estudiando eso. No solamente lo que comes, lo que comes afecta a tu genética, tus niveles de estrés, qué tanto ejercicio haces todos los días, tu religión afecta a tu genética, porque empiezas a pensar y hay cadenas de ADN que están cerradas, que se van a ir abriendo para ir moldeando tu físico, tu salud mental, tu salud física, tu salud emocional. Eso es lo que... Sí, a esa profundidad está Dios. ¿Y qué nos dice Dios? La palabra penetra hasta lo más íntimo de tu ser, hasta tu ADN. Claro. Qué hermosura, qué hermosura. Qué precioso, ¿no? Entonces, bien. Ajá. No, tu cerebro responde, Edna, tu órgano, a tus pensamientos, y estos pueden ser positivos o negativos. Y estos se transforman en efectos fisiológicos y espirituales y formas de vida, que luego esas
refuerzan lo que tú ya estabas pensando y entonces ya estás en ese círculo. En ese camino, correcto. En ese Ahora sí, por Ajá. allí vamos. Esa era la ruta. Y ya Sí. de ahí no nos salimos. Ojalá que esos pensamientos positivos verdaderamente hagan estos mapas mentales que necesitamos para avanzar y no estar todo el tiempo preocupadas o ansiosas o deprimidas o X, ¿no? Poner un ejemplo muy Precioso. sencillo. Es normal que yo tenga un estímulo de que me hablan por teléfono de la oficina, pasó un problema. Lo primero es el estrés. Mi reacción es normal, el estrés. Me empiezo a preocupar. ¿Cómo lo voy a resolver? Puedo tener un modo predeterminado de pensar con respecto a va a estar todo mal, voy a perder, ya sé cómo me va a ir, ahora que, o sea, ese puede ser uno y todo mi cuerpo va a reaccionar a eso. O puedo tener un modo predeterminado de pensar en donde inmediatamente digo, por nada estés preocupada. Haz Exacto. todo lo que necesitas, pídelo y luego da gracias. Fíjate que hay un versículo que me encanta, que es Juan 14:27, que dice, Jesús dijo, les dejo un regalo, la paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no les puede dar. Así es. No se angustien ni tengan miedo. Y me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, porque dice paz en la mente y en el corazón. Y eso se me hace precioso, precioso, ¿no? Entonces, es lo que estás diciendo. Una vez que estamos todos ansiosos y de pronto te acuerdas, ah, Jesús dijo que me había dejado esta paz, por favor, quiero vivirla, quiero disfrutarla, ¿verdad? O cualquiera de los otros versículos que también hablan de esto, no tengas miedo porque estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerza, te ayudaré, te sostendré, en fin, todos estos textos que memorizamos y que debiéramos memorizar, que rumiamos y nos ayudan a hacer estos canales positivos o estas rutas neuronales positivas para llevarnos a un mejor destino y a una mejor salud mental. Qué interesante, Sandy. Porque a ti que te quiero decir algo importante, no es el club del positivismo en donde yo empiezo a pensar bien y entonces voy a lograrlo. Mira, para que tú cambies un pensamiento negativo en tu cerebro y lo cambies a positivo, tardarías muchísimos años y tendrías que tener diario aproximadamente como 20 pensamientos positivos para contrarrestar el pensamiento negativo. O sea, no es tan fácil, pero si usas la Biblia y sistemáticamente en 2-3 semanas habrás cambiado ese pensamiento predeterminado. ¡Wow! Wow. Digo, me suena perfecto porque Dios es perfecto, pero ¿cómo es que la Biblia tiene este poder? Platícanos. Ok, ahí vamos a hablar de neuroplasticidad. ¡Ay, qué bonito! Neuroplasticidad, porque antes se decía que el cerebro era una máquina que si se dañaba ya pasabas a caminar, o sea, ya no había nada que hacer. Que según las neuronas se mueren y se mueren. Bueno, sí, pero que no había regeneración. Y no, ahora se ha descubierto que sí se regenera el cerebro. Y tiene muchísimo que ver con los pensamientos. Y hasta hay libros muchos de ejercicios cerebrales, ¿no? De cómo puedes hacer ejercicios cerebrales para que tú permanezcas con tu cerebro activo. Y eso vendría siendo como el cuerpo. Si tú quieres llegar a una buena vejez, camina, haz ejercicio para que tus músculos no se tuya, no se atrofien, no se tuya, bien científico, no estés tullido. Ay, sí, así. Necesitas moverte y estarte moviendo y no empezarte a mover a los 70 años. Necesitas empezarte a mover desde los 50, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya se me hizo tarde. No, pues bien. Necesito meterle velocidad porque ya voy 14 años. Entonces, el cerebro es lo mismo. Necesitamos ejercitarlo. Si no lo ejercitamos, se va a ir atrofiando. Entonces, sí necesitamos hacer algunas cosas como aprender nuevos idiomas, hacer rompecabezas, usar la mano izquierda. Ese es un ejercicio cerebral impresionante. Si tú te lavas los dientes con la mano izquierda, estás dándole nuevos caminos a tu cerebro, le estás obligando a hacer como ejercicio cerebral.
pero el cerebro, la actividad cerebral se puede medir y se puede ver a través de la activación de las neuronas. Cada mañana en neuroplasticidad, los científicos han descubierto que cada mañana nacen por esta actividad cerebral nuevas células nerviosas y cada mañana tienes la oportunidad de pensar de manera diferente. Y entonces yo leo, sí, o sea, tienes la oportunidad cada mañana. ¿Qué dice Lamentaciones? Tus misericordias son nuevas cada mañana. Y generalmente tomamos eso como para el perdón de los pecados. O sea, yo me equivoqué ayer y mañana Dios me va a dar chance otra vez. Sí, pero cuando yo hago esto, tus misericordias son nuevas cada mañana, y cuando la ciencia dice que mientras tú duermes, tu cerebro descansa, se regenera y nacen nuevas neuronas, mañana tengo oportunidad de pensar diferente, de hacer nuevos caminos. ¡Qué hermosura, qué hermosura, qué hermosura! Qué detalle! Así que nada de que ya tengo 70 y no puedo pensar, o nada de que me golpeé la cabeza y entonces quedé medio cuchita. No, o que así pensaba mi abuelita y así voy a pensar. Tú tienes la oportunidad, amiga que nos escuchas, de cambiar tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir y puedas comprobar la buena voluntad de Dios. Déjame saludar un poquito a quienes nos están escribiendo por aquí. Melanie, gracias por escribirnos. Fátima, Gloria Beltrán, Arlet, gracias por escucharnos. Un beso, amiga. Maribel García, Montserrat Rosas, gracias por estar aquí. Mujeres que Edifican en Tijuana, buenas tardes, gracias por vernos. Fátima Espín, Feli González, pastora, que Dios te bendiga. Brenda Flores, Lilian Mendoza, Azucena Santos, Leti, Javier Juárez, Dulce Díaz, etcétera. Gracias. Saludos hasta Venezuela, hasta Colombia. Betsy Lowe, saludos a todos. Que Dios los bendiga. Gracias por estar aquí. Y indudablemente el tema es precioso. Gracias, Sandy, por todo lo que nos estás aportando, pero síguenos contando de esto de la neuroplasticidad, porque me pareció, como dices tú, que te vuela el cerebro. Pues ¿cómo es posible que las misericordias de Dios sean nuevas cada mañana? Que cada mañana tengamos una nueva oportunidad de decir: voy a aprovechar estas nuevas neuronas para pensar en forma distinta, para conducirme en forma distinta, para reaccionar en forma distinta, para conectarme con Dios en forma diferente, para que Él guíe mis pasos. Precioso, Sandy. Precioso. Es que imagínate que abres los ojos y dices: ¡ay, es lunes! ¡Qué horror! Y tengo todo esto que hacer y qué feo, y ya te levantaste estresado. Ya te fuiste, ya tu cuerpo está así, o sea, ya no salió bonito. Pero abres los ojos, gracias Dios porque es lunes. Gracias Dios porque hoy tengo trabajo y ese trabajo me está permitiendo hacer tantas cosas. O sea, no sé, es como cambiarlo, es como decir, y esa neuroplasticidad sí está ya comprobada, porque Freud hace muchos años, o sea, cuando él empezó, él decía que los pensamientos tenían la capacidad de cambiar el cerebro, pero nadie le creyó porque él no lo podía comprobar. Pero ahora se comprueba por tantas cosas que podemos ver el cerebro, cómo se enciende y cómo se deja de encender. Hoy la ciencia dice, esto está fuertísimo, que entre el 75 y el 98% de las enfermedades mentales y físicas y del comportamiento provienen de la vida del pensamiento. ¡Ay! Chispas. Digo, siempre supimos que había 1000 enfermedades psicosomáticas, pero ya el 98% estás hablando, o sea, podríamos estar sanos si aprovecháramos esa misericordia de cada mañana, de neuronas nuevas para pensar diferente y entonces aliviarnos con nuestros propios pensamientos. ¿Es para allá para dónde vamos? Pudiéramos decir que sí.
pudiéramos decir que sí. Yo creo que Dios nos puso muchísimo, no sé cómo decirlo, de manera que no suene orgullosa, ni muy religiosa, ni muy fascinerosa, pero creo que Dios puso demasiado poder en nosotros, el poder de decidir, el poder de pensar, el poder de amar, el poder amar. O sea, hay demasiado en nosotros, de Él en nosotros. Sí, Y sí. sí creo que a veces Dios dice no, y que pienses lo que pienses, te puedes enfrentar a una enfermedad. Pero creo que se va construyendo, que tú puedes ir construyendo o deconstruyendo de acuerdo a lo que vayas decidiendo pensar. Porque Él lo Qué dijo. impresionante, qué impresionante. Me recuerda el Salmo 8 en la traducción quizá más acertada, que dice, nos hiciste poco menores que tú. ¿Qué somos los seres humanos para que tú nos hayas hecho poco menores que tú? No solo a tu imagen y a tu semejanza, sino con esta capacidad y, como lo dijiste, este poder para transformarnos y transformar nuestro entorno. ¿Verdad? Es un poco lo que estás diciendo, en vez de decir, híjole, México, qué terror con el gobierno que tenemos, X y Y, que nos separa. En vez de decir eso, ¿por qué no construimos y decimos qué país tan rico, tan lleno de una biosfera tan increíble, con gente tan trabajadora y con ganas de salir adelante? Vamos todos a unir nuestro corazón para pensar que México puede estar mejor de lo que hoy está y que no va a acabar tan mal como se pronostica. Por ejemplo, si todos los cristianos creyéramos de verdad, pensando que Dios nos está escuchando y que va a responder lo que le pedimos, ¿tú te imaginas si empezáramos a orar con esa fe, con ese pensamiento? Dios me va a oír, Dios me va a oír, Dios me va a oír. Me va a oír, o sea, algo va a pasar, vamos a cambiar. Y ahora fíjate, con respecto a la oración y la neuroplasticidad y la ciencia, Caroline Leaf, que es una neuropsicóloga, dice lo siguiente: se descubrió que 12 minutos de oración diaria, concentrada, por un periodo de 8 semanas, cambia el cerebro, hasta el punto de que puede medirse con un escáner cerebral. Eso es impresionante, que puedan medir la oración con un escáner cerebral. 12 minutos. 12 minutos diarios por 8 semanas pueden medir con un escáner cerebral que cambió tu cerebro. No es nada. 12 minutos no es nada. Imagínate. Imagínate. ¿Y sabes qué, Edna? Dice qué partes del cerebro se encienden. Entre las que quisiera mencionar es el lóbulo frontal. Las decisiones inteligentes se toman con el lóbulo frontal. Ya que maduras, ya que pasas de los 25 años, tu módulo frontal está totalmente maduro y eres capaz de tomar decisiones inteligentes. La oración modifica el módulo frontal de tal manera que te vuelves más empático, más sociable, tienes más percepción social, o sea, te das cuenta de lo que está pasando alrededor de ti y se incrementa la toma de decisiones inteligentes. Y se puede comprobar. Amigas y amigos que nos escuchan, ya oyeron cómo podemos verdaderamente hacer una diferencia en nuestras vidas. Tomemos no 12, por lo menos 20, media hora de orar. Como dice por ahí también la Biblia, no dejemos de orar. Si nuestros pensamientos están constantes ahí, en entender quién es Dios, en entender cómo nos hizo, en entender que en Él están las respuestas, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él es nuestra paz, que Él es nuestra esperanza, entonces indudablemente podremos proyectarnos en forma bastante diferente de como hasta hoy lo hemos hecho, e indudablemente nuestro mundo y nuestro entorno primero y nuestro mundo después podrá ser saneado por esta luminosidad que será evidente, no solo en nuestros cerebros si nos tomaran una radiografía, sino en nuestra vida. Así es que, bueno, Sandy, qué precioso todo esto que nos cuentas. Qué dicha. Cómo te agradecemos que hayas tomado el tiempo para venir y contarnos un poco sobre esto.
pero cuéntanos un poquito más. Están los comentarios aquí, qué bonito, qué hermoso mensaje, qué aprendizaje. Gracias, Sandy. Te está diciendo Monique. Muchas felicidades, dice Ale. Marta Rojas también, Ramírez, perdón. Marta Ramírez, el poder de la oración, en fin, todo y el resto de los comentarios. Gracias por estarnos escuchando y gracias, Sandy. ¿Qué otros consejos podrías tú darle a la gente? Digo, ya este consejo de tomar los 12 minutos creo que es súper padre, y valiosísimo, pero ¿qué otros consejos prácticos podrías darle a la gente para dejar de tener tantos pensamientos tóxicos, tanta angustia, tanta incertidumbre, tanto desasosiego? Bueno, ya lo dijiste, ¿verdad? Pero como bien dijiste, parece ser que estamos pensando estos pensamientos espontáneos que nunca se acaban y que estamos cuando no tenemos el celular en la mano y cuando nos estamos bañando o estamos en una cola, de pronto nuestra mente anda por todos lados y que de alguna manera pues pueden estos pensamientos encaminarnos hacia algo positivo, pero no siempre son así. Entonces, ¿cómo logramos que estos pensamientos que andan por todos lados puedan centrarse y enfocarse a este punto de unos nuevos caminos, pues neuronales, o sea, abrir nuevos caminos neuronales? Yo les mira, un consejo súper práctico. Empieza a cargar una libretita chiquita y empieza a pensar lo que estás pensando y escríbelo. Date cuenta. A pensar lo que estás pensando. Lo que estás pensando. Sí. Wow. Piensa lo que estás pensando, porque, por ejemplo, les comentaba a unas amigas hace un tiempo, iba yo hacia un lugar y empecé a sentir mucha tristeza, a sentir así mucha tristeza y mucho desazón, y luego me empecé a enojar, y era como un sentimiento, y paré tantito, dije, a ver, ¿qué estoy pensando? O sea, ¿por qué me siento así? ¿Qué estoy pensando? Y entonces me di cuenta que empecé a recordar mis años antes de Cristo, porque andaba por la zona donde yo vivía, y empecé a recordar mis pensamientos de qué mal había pasado antes de Cristo, y empecé a sentirme triste. Y dije, pero no tengo por qué pensar eso. Él ya me redimió, Él está conmigo, Él cambió mi vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo se hizo nuevo y se acabó la tristeza. Pero si yo no me hubiera dado cuenta qué estoy pensando, abrazo el sentimiento. Y entonces hubiera yo llegado, estoy triste y todo está mal. Y ya te quedas ahí en ese rollo. Pero como yo me di cuenta, o sea, yo me he entrenado mucho en esto, me tengo que dar cuenta que estoy pensando. Cuando me doy cuenta que estoy pensando, digo, ay, oye, no, si es verdad o no es verdad. Y entonces yo ya puedo definirlo. Entonces un consejo, yo lo he hecho mucho, anoto. A ver, ya ahora ya no anoto porque ya es como más automático. Yo he ejercitado mucho esto de darme cuenta que estoy pensando. Pero a todos los que nos escuchan, yo les recomiendo, cárgate una libretita. Y cuando empieces a sentir algo, anota qué estás pensando, no qué estás sintiendo, qué estás pensando, porque es el pensamiento predeterminado el que te está llevando a algo. O cuando cometas algo que digas, ¿por qué volví a hacer esto? ¿Qué estaba yo pensando? Exactamente, ¿qué estabas pensando? Exacto. ¿Qué estabas pensando para volver a hacer lo mismo? Es la pregunta correcta. Entonces, date cuenta. Eso es bien importante. Cuando tú te puedas empezar a dar cuenta que estás pensando, ese es como el diagnóstico. Claro. Yo estoy pensando que la vida es mala, yo estoy pensando que Dios no me perdona, yo estoy pensando que Dios me va a castigar, yo estoy pensando que en la iglesia nadie me quiere, yo estoy pensando que siempre voy a ser pobre, no sé qué estoy pensando, tengo que darme cuenta que estoy pensando. Y en base a eso, yo le aplico Biblia y digo, ok, no siempre voy a ser pobre porque Dios dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, ¿cómo puedo prosperar mi alma, Señor? Para salir de este abolladero de pobreza, digamos, o de enfermedad. Yo pienso, todo está en la palabra, pero primero tengo que saber qué estoy pensando. Entonces, escríbanlo y se van a dar cuenta, se van a sorprender. Sensacional, pues me parece precioso
¿verdad? Entonces ya les estamos dejando aquí varios consejos muy importantes, ¿verdad? Primero, pon tu confianza en Dios, alábalo, ¿verdad? Y a partir de ahí, que tú sabes que Él sana, que Él perdona, que Él rescata, que Él te tiene misericordia, como dice el Salmo 103, a partir de ahí, entonces puedes salir adelante, ¿verdad? Enfoca tu vida en el presente, míralo con esperanza, ¿verdad? Porque siempre podemos empezar de nuevo. Dice 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En cuanto a lo que hemos estado platicando aquí con Sandy, Filipenses 4:8, que todo el mundo creo que nos podemos saber de memoria, piensa en todo lo que es verdadero, respetable, justo, puro, amable, digno de Esa es admiración. clave, esa es clave. Piensa en lo bueno. O sea, no es el club del positivismo, piensa en lo bueno. Perfecto, o sea, no es que me voy a convencer de algo positivo, es que voy a enfocar mis pensamientos en las cosas buenas. Y yo creo que otra cosa muy importante será que te acerques a buscar a Dios o con gente que sepa más de Dios y entonces busques un lugar, una iglesia, un lugar de reunión donde te puedas estudiar la Biblia, donde te puedan ayudar a crecer en ella, ¿verdad? Y entonces ahí mismo vas a encontrar gente más positiva, quizá. Digo, no todas las iglesias son tan positivas, pero bueno, busca una más saludable, por favor. Por favor. Busca una saludable y entonces seguramente ahí vas a encontrar gente que te puede ayudar, tampoco te quedes aislado, solo o sola, ahí diciendo, ay, estoy deprimida y ahora qué voy a hacer, o mis pensamientos, etcétera. No, busca también ayuda y si realmente estás padeciendo alguna cosa ya más grave, como bien nos dijo Sandy, busca un profesional de la salud mental que te pueda ayudar a salir adelante y que te pueda orientar en forma o medicar o ayudar como sea necesario para que puedas salir adelante. Creo que otra cosa importante también, Sandy, sería, como bien lo dijiste, si el cerebro se va a recuperar mientras descansamos y va a producir neuronas nuevas, pues también respetar nuestro horario de sueño, Sí. ¿verdad? Desde de descanso y en base a esto buscar que nuestro cerebro se restaure y pueda funcionar en forma adecuada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos sería un resumen y por supuesto, esto quiero enfatizar lo que estaba diciendo Santi, aprende a distinguir y a pensar lo que estás pensando para poder partir de ahí y entonces enfocarlo hacia otro lado. Sandy, ¿con qué quisieras cerrar? Se nos vino ya el momento de cerrar y digo, podríamos seguirnos mucho rato, pero esperamos tenerte pronto nuevamente para poder seguir platicando de este tema fabuloso de la salud mental que todos necesitamos y deseamos, sobre todo en un momento tan crítico como el que hoy vivimos en este sentido. Otra cosa que quisiera yo comentarles antes de que nos des tu cierre, Sandy, sería, por favor, traten también de hacer un descanso de los dispositivos. Deja que tu mente tenga un momento de descanso y no estés pensando que tienes 2 segundos en silencio y entonces necesitas el dispositivo y te despiertas y lo primero que haces es ver quién te escribió, quién no te escribió, quién le dio like o no le dio like o qué noticias nuevas hay. No, deja el dispositivo ahí, no lo abras, no lo toques, no enseñes a tus hijos que reaccionen de esa manera, ¿verdad? Los dispositivos tienen una función, pero no son nuestra vida, ni son lo que tiene que regir nuestros pensamientos. Entonces, despierta, da gracias a Dios, agradece por la vida, agradece por quién eres, por lo que ese día tienes, por la cama en que dormiste, por el sol que brilla, por las nubes, no lo sé. Agradece porque estás viva y porque tienes neuronas
nuevas cada mañana y a partir de ahí enfoca tu día. Sandy, cuéntanos. La salud mental abarca muchísimas cosas. Hoy pusimos como una base que a mí me parece como que la más importante, que estemos conscientes de los pensamientos, pero en efecto, tú tienes razón, la salud mental implica que cómo duermo, de qué me alimento mi espíritu, todo, es como un todo, un todo, un todo. Entonces, sí es importante que tengamos que saber que hay que cuidarnos bien, ¿no? Como decíamos en Mujer Verso a Verso, cuidando el templo para ser ejemplo, ¿verdad? Exacto. Buenísimo, lo tengo acá todo lo de Mujer Virtuosa. Y quisiera cerrar con Romanos 12:2. Para mí es el versículo sobre el que me fundamento, en el que creo, con el que trabajo con las personas, que yo doy terapia, etcétera, es Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, dispositivos prendidos todo el tiempo, no descanso, malos pensamientos, hablar mal de todo, no lo imiten. Dejen que Dios cambie su vida y las haga personas nuevas al cambiarle su forma de pensar. Y solo entonces podemos comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Eso es, ahí está todo lo que hablamos resumido. Qué bonito resumen y qué bonita cita nos acabas de dar. Creo que es fundamental. Por favor, memorícenla si pueden. Romanos 12:2, no se les olvide. ¿Leíste Nueva Traducción Viviente? Nueva Traducción Viviente. Está preciosa. BDT también está muy bonito lo que dice. Dejen que Dios transforme su vida en una nueva manera de pensar. Entonces, pero me gustó más esta Nueva Traducción Viviente. En fin, en la versión que sea, pero la que quiera. Apréndanlo, ténganlo ahí para que su mente se auxilie de esto y en 8 semanas que nos veamos, ustedes tengan ya una ruta totalmente distinta de pensamiento y podamos avanzar en vidas mucho más saludables. Dice Primera de Pedro 5:7, confíen a Dios todas sus preocupaciones porque Él cuida de ustedes. Dice Mateo 6:34, no se preocupen por lo que sucederá mañana, pues mañana tendrán tiempo de hacerlo. Quédense con lo de hoy, ¿verdad? Y también Filipenses, que es un libro precioso para voltear nuestra mente de cabeza, no se preocupen por nada, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Creo que es 4:6. Pero bueno, ahí está. Hay tantas cosas que podríamos seguir diciendo, pero esperamos volver a tenerte pronto para poder seguir ahondando en este tema tan interesante. Sandy, ha sido un verdadero regalo del cielo escucharte y disfrutar este tiempo. Gracias a todas las personas que se han conectado y a las que nos están escuchando en la reproducción de este video. Aquí seguimos y nos encanta poder platicar con ustedes hasta que seamos un solo corazón. Que Dios las bendiga, que Dios te bendiga, Sandy. Realmente. Muchas